Hermanos, que Dios les bendiga. Voy a compartirles la palabra de Dios que está escrito en San Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30. El título es Jesús y el adulterio. Vamos a dar lectura. La palabra de Dios dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor este es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Hermanos, los judíos, los fariseos, conocían perfectamente la ley de Dios. Ellos eran instruidos desde niños. Ellos sabían que en uno de los 10 mandamientos, en el séptimo estaba que no se debe cometer adulterio. Eso está en Éxodo 20:14. Y en Éxodo 20:17 dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. O sea, no podía adulterar y no podía codiciar la mujer de su prójimo. Y Jesús le estaba a ellos diciendo: no, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mirare tan solamente a una mujer para codiciarle, ya adulteró. Los fariseos no tenían este mandamiento. Ellos pensaban que ellos podían libremente mirar a una mujer para codiciarla, a una extranjera, a una gentil, y no pasaba nada, ¿no? Por eso que ellos podían mirar, pero Jesucristo va mucho más allá. Y eso también es para nosotros. Cuando nosotros miramos a una mujer para codiciarla, en nuestro corazón ya estamos cometiendo un adulterio. Porque Jesús bien claro lo dijo en Mateo capítulo 5, lo que contamina al hombre es todo lo que sale dentro del corazón, los malos pensamientos, la fornicación, el adulterio, los robos, etcétera, etcétera. Así que los fariseos pensaban que la relación de un hombre casado con una mujer soltera no eran considerados adúlteros, según los fariseos, porque no había ningún marido ofendido. También ellos incluían dentro de esta prohibición las relaciones con la esposa de un gentil, por considerar que la ley solo prohibía el adulterio con la mujer del prójimo. Pensaban que no era pecado. En Malaquías 2:14 dice, vamos a leer, hermano. Malaquías 2:14 dice: porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, con lo cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dios le está diciendo al pueblo que había sido desleal, porque ellos siempre eran hombres que miraban a las personas que no eran mujeres de su prójimo. Ellos lo miraban libremente y eran desleales. Por eso, hermanos, en Mateo, cuando los fariseos le tientan a Jesús, siempre le hacían preguntas, ¿no?, para tentarlo. Y vamos a leer qué dice Mateo 19:3. Dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándolo y diciéndolo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que
ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, ellos no estaban entendiendo que Jesús le estaba diciendo que lo que Dios lo unió no lo puede separar el hombre. Y siempre ellos buscaban una excusa a su conveniencia. Y Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, o sea, os permitió, por la dureza de su corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, al principio no fue así. Por eso que estos fariseos lo comienzan a decir a Jesús: ¿pero por qué Moisés dio carta de divorcio? Porque ellos por cualquier cosa podían divorciarse. Y eso está en Deuteronomio capítulo 24. Vamos a leer los versículos 1, 2 y 3. Dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Siempre la lealtad de los judíos siempre estaban con la mujer de su juventud. Y Dios, hermanos, repudia el divorcio. A Dios no le agrada el divorcio. Por eso dice: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Y por qué Dios no permite el divorcio del matrimonio? Porque Dios quiere evitar que nosotros suframos de dolor, porque la separación trae dolor y trae también consecuencias. Porque un hogar sin un padre y sin una madre va a traer problemas. Siempre los hijos quieren estar al lado de un padre y de una madre. Así también como usted, cuando fue niño, siempre quería tener a papá y a mamá. Cuando no hay el papá, la mamá no va a poder sola. Y cuando no hay la mamá, tampoco el papá no va a poder sola. Por eso es que tanto el hombre y la mujer debemos ser fieles a nuestra pareja hasta el último día que estemos acá en la tierra. Y vemos, hermanos, cuántas consecuencias ha habido por causa de la fornicación, por causa del adulterio. Por eso que Dios destruyó, hermanos, con diluvio, en el tiempo de Noé, de Sodoma y Gomorra, por la sexualidad. Acuérdense que cuando los ángeles fueron a ver a Lot, a sacarlo de Sodoma y Gomorra, cuando estas personas querían tener relaciones con los ángeles, aún Lot le dijo: acá tienen mis hijas, son vírgenes, hagan con ellos lo que quieran, pero déjenlos a ellos en paz. Pero aún ellos no querían mujer, querían al ángel. Y ya vemos qué pasó a ellos cuando los ángeles mismos los cegaron los ojos y ellos no sabían por dónde estaban. Mira hasta dónde llegó el pecado y Dios les destruyó. Así también vemos más adelante, ¿no? Como se acuerdan de Balaam, cuando Balaam le dice que maldiga al pueblo de Dios, pero Dios le había dicho: lo que él maldice, lo que él bendice, nadie maldice. Israel siempre ha sido bendito por Dios. Así también nosotros que somos benditos, nadie nos puede maldecir, porque lo que Dios bendice, nadie lo maldice. Y vemos cómo Balaam, por dinero, como lo aconseja Balaam, que mande mujeres hermosas al pueblo de Israel, para que así Dios pueda castigarle. Y así fue. Cayeron en fornicación el pueblo de Dios y cayeron también en la idolatría.
y Dios les castigó. En un día murieron 23,000. Vamos a ver otros ejemplos más de la Biblia. Vamos a ver de 3 hombres que no había en la tierra como ellos. Uno de ellos es Sansón. Sansón era el hombre más fuerte del mundo. Como él, miles acababa, les derrotaba. Su debilidad de él no estaba en sus fuerzas, su debilidad estaba en su corazón. Sabemos la historia cómo él se acercó a Dalila y fue para perdición. Fue una filistea. No quiso tener una esposa judía. Por eso la Biblia dice que no podemos nosotros juntarnos con yugo desigual. Y vemos las consecuencias de Sansón, cómo a él le sacaron los ojos. Él era como una bayoneta para los filisteos. Cómo se burlaron, hicieron escarnio de él. Y él se arrepintió. Y vemos la historia como vemos a través de la historia, él como pidió ayuda, se arrepintió y estuvo en unas columnas, pidió que Dios le ayude para que recupere las fuerzas y para que pueda estrellar a los filisteos. Porque Dios no permite que nadie se burle de sus hijos. Y vemos cómo él se sostiene en 2 columnas y con la fuerza todos mueren. Vemos también, hermanos, mira esa la consecuencia que tuvo Sansón. Vemos también a David, un hombre valiente, un hombre valeroso, un hombre que anduvo conforme al corazón de Dios. También por causa del adulterio, cómo cayó. Y cometió 2 pecados, adulterio y asesinato. Y cuando Dios le hizo en público, le dijo, no quitaré la espada de tu casa. Por eso que vemos en Salmos cómo él escribe su sufrimiento que él tuvo. Y fue una vida de sufrimiento, hermano, por causa del adulterio. Sansón también por causa de una mujer pagana, ¿no? También tuvo problemas por decir dónde estaba la fuerza de él. Esos son ejemplos para nosotros no cometer esos errores. Vemos también el hombre más sabio del mundo, Salomón. También Salomón, por estar con mujeres paganas, le llevaron también a la idolatría. Mire, el hombre más fuerte del mundo, el hombre valeroso, valiente, que anduvo conforme al corazón de Dios. Y vemos a Sansón, el más sabio del mundo, cómo cayeron por las mujeres, por la carne. Y esa es la artimaña de Satanás, porque sabe la debilidad del hombre. Y quizás, hermano, todos en algún momento hemos mirado a una mujer para codiciarla. Pero si uno, hermano, comete ese pecado, tenemos a Dios para pedirle perdón. Y Dios, cuando Dios ve, porque Él conoce a uno más profundo de nuestro corazón, Él nos va a perdonar. Sansón esperó el último momento para arrepentirse. Igualmente David. David no se arrepintió. Dios tuvo que confrontarle su pecado. Por eso le dijo, lo que tú lo has hecho en secreto, yo lo haré en público. Por eso nosotros debemos siempre, cuando cometemos un pecado, pedir perdón a Dios. Y Dios nos va a perdonar. ¿Qué padre no perdona a su hijo cuando uno se acerca con un corazón arrepentido? Y nosotros tenemos que, si caemos en un pecado de por mirar a una mujer para codiciarla o en adulterio, pedir perdón y ya no hacerlo más. Acuérdate cuando Jesús dijo, no, vete y no peques más, porque si pecas te vendrá una cosa peor. El Satanás siempre, hermanos, siempre sabe la idea del hombre y siempre han estado las mujeres. Por eso que grandes pastores, grandes líderes, grandes maestros han caído en el adulterio, porque se han dejado llevar por sus pasiones. Pero nosotros tenemos una fuerza que es el Espíritu Santo, que nos ayuda.
tenemos a Dios, tenemos a Jesús, no estamos solos. Le voy a poner también 3 ejemplos de hombres que vencieron la tentación, que no se dejaron seducir. Un joven soltero, un hombre casado y un hombre maduro, que no cayeron. Y usted lo conoce, y le voy a decir esos 3 ejemplos, hermanos. Uno de ellos es un joven, José, que está escrito en Génesis capítulo 39. Vemos cómo la mujer de Potifar, mujer de su amo, cómo le seducía a él. Siempre lo decía, pero él no se dejaba seducir. Llegó el momento que ella hizo un plan. Ella pensó que iba a caer José, a pesar que José era soltero. Y no es que a él no le haya gustado las mujeres, sino que él tenía a Dios en su corazón. Era temeroso de Dios. Y él no buscó el pecado. Y en el momento que la mujer de Potifar estaba solo en su casa, le dijo, ven, acuéstate conmigo. Pero José, ¿qué le respondió? ¿Cómo yo pecaría contra Dios? Porque cualquier pecado que nosotros hacemos, le estamos ofendiendo a Dios. Y vemos cómo él huyó del pecado. Y ya conocemos la historia. Eso es para los jóvenes solteros. Usted tiene el poder para poder salir de la tentación. Usted no busque el pecado. Luche con el pecado. Porque Satanás está como león rugiente a quien devorar. Mire, Moisés soltero huyó de la fornicación. Ahora vemos también a un hombre casado que amó a su mujer, fue fiel a su mujer. ¿Quién es? Job. A pesar que la mujer en su tiempo, en el momento de angustia, le dijo, maldice a Dios, pero él fue íntegro. A pesar que sus hijos murieron, pero ella no murió. Dios permitió que esté viva. ¿Por qué? Porque Job amaba a su mujer, lo adoraba a su mujer. Y la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Por eso, hermanos, Job 31:1 dice, hice pacto con mis ojos para no mirar a una mujer. Y eso también nosotros, hombres, hagamos un pacto con nuestros ojos para no mirar a una mujer. Y él fue fiel a su mujer. Y Dios tuvo un buen concepto de él. Dios le dijo a Satanás que no había un hombre en la tierra como Job, recto, perfecto, temeroso de Dios y alejado del mal. Esas 4 cualidades tuvo Job. Y nosotros, hermanos, conocemos las escrituras de Dios, sabemos las consecuencias, tenemos ventajas nosotros para no caer en el pecado que ellos cayeron. Y también tenemos, hermanos, ejemplos de lo que estoy nombrando, que no cayeron en el pecado. Ahora vamos a ver a un maduro, también que fue fiel a Dios. ¿Quién es? Está en el Nuevo Testamento. Fue el apóstol Pablo. Pablo fue íntegro, irreprensible. Fue un maduro soltero, pero nunca se dejó seducir, porque él conocía las artimañas de Satanás. Y él está escrito en sus cartas para nosotros también saber las artimañas de Satanás. Satanás, hermano, es maquinador, maquina la mente, manipulador y tentador. Pero nosotros, la Biblia bien claro dice que nosotros podemos resistirlo y huirá. También otro consejo, que no debemos dar lugar a Satanás.
porque él siempre va a estar, como dijo Dios a Caín, el pecado está a la puerta de tu casa. Así también para nosotros, hermanos. Esas son las artimañas de Satanás. Así que ya hay un ejemplo para no dejarnos caer en el pecado que es la fornicación, el adulterio. Mire José, mira a Job y mire a Pablo. Y no comete el error, lo que cometió Sansón, lo que cometió David, lo que cometió Salomón. Y también lo que cometieron el pueblo de Dios. Y este pecado, hermano, era tan abominable para Dios. Y Pablo casi en todas sus cartas nos advierte sobre la fornicación, el adulterio. Ese pecado, hermano, nos va a llevar a la condenación. Hasta Apocalipsis también habla, hermano, del adulterio. Por eso tú, mujer, o tú, hombre, también me incluyo, no miremos, si una persona es casada, no miremos a una mujer para codiciarle. Un hombre soltero, no fornique, porque no agrada a Dios. Vamos a ver unos cuantos versículos acerca del adulterio, de la fornicación, mire, hermano. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 5, Primera de Corintios capítulo 5, versículos 9, 10 y 11. Mire lo que dice. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Dice que nosotros no debemos juntarnos con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario. Pablo aconseja, si nuestros hermanos son fornicarios, ni aún, dice, juntarnos con ellos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que comete el hombre está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. También dice 1 Pedro capítulo 2, 14. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Por eso, hermano, Dios no se cansa de hablar mediante su palabra. Por eso dice en Mateo capítulo 5, versículo 28, que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarle, dice, ya adulteró en su corazón. También hay otro pasaje, hermanos, que también es un pecado, también que tan solamente, así que nosotros por mirar tan solamente para codiciar a una mujer, ya hemos adulterado. También 1 Juan capítulo 3, versículo 15 dice, el que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabemos que ningún homicida tiene vida eterna. Así también, hermano, usted por aborrecer, por mirar mal, con desprecio a un hermano, no hay necesidad que usted le coja un arma y le mate, no, ya es un homicida para Dios. Así también cuando uno mira para codiciar a una mujer en su corazón, también ya adulteró. Porque nosotros debemos amar. La palabra dice que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Jesús nos enseña que nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Y cuanto más a nuestros hermanos, ¿cómo vamos a aborrecer? Si aborrecimos, estamos en pecado. Y Dios, hermano, ¿cómo quiere Dios un matrimonio? Vamos a leer dos pasajes bíblicos.
Dice Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice, honroso sea en todos el matrimonio, honroso sea en todos el matrimonio, y el hecho sin mancha, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Primera Tesalonicenses 4, 3, 4 y 5 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su esposa, su propia esposa, en santidad y honor. Que cada uno de nosotros tengamos que tener a nuestra esposa en santidad y honor. No en pasiones de concupiscencia como los que no conocen a Dios. Y sigue más, dice hermano, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque Dios es vengador de todo esto. Porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y el que desecha esto, no desecha a los hombres, sino a Dios, que nos dio su Santo Espíritu. Cualquier ofensa la hacemos a Dios, hermanos. Así que, hermanos, hagamos pacto con nuestros ojos de no mirar a una mujer. Igualmente tu mujer, haz pacto con tus ojos, una mujer casada, a no mirar a un hombre. Sé fiel a tu esposo. Y Dios te da un mandato que dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Y nosotros también debemos tratarlo a nuestras esposas como un vaso más frágil, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, ¿qué más dice? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El último versículo 30 de Mateo capítulo 5, dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Este, hermano, es un lenguaje figurativo, o sea, no te vas a sacar los ojos, no te vas a cortar la mano, no, es un lenguaje figurativo, hermano, que Jesús emplea para mostrar la seriedad del pecado y la necesidad de enfrentarlo y resolverlo. Por eso dice, hermanos, acá vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 22, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Hermanos, nosotros podemos sí mirar a una mujer, podemos mirarle su belleza, no es pecado mirarle. O sea, el pecado no van a entender que ve a una mujer, se vaya a no querer mirarla. No, podemos mirarla, pero no codiciarla. No imaginarnos en nuestra mente qué hacer con esta mujer, como si ya estuviera con nosotros. No. Mirarle como a cualquier mujer, con respeto, no codiciando de querer estar con la mujer ajena. Porque, hermano, Dios quiere un hogar leal, un hogar honroso, de respeto mutuo. Dios no aprueba el divorcio porque hay sufrimiento. Si usted se ha divorciado por ver a otra mujer, tendrá consecuencias. Y si las tiene, arrepiéntase y pague las consecuencias y Dios le va a perdonar. Porque a veces nosotros como padres, ¿qué queremos como yernos? Usted como padre
Va a decir, yo quiero que mi yerno ame a mi hija, la respete, la honre, la cuide, la proteja. Y la pregunta que lo haga usted, ¿usted también es ese hombre? Igual a una mujer casada, también, ¿qué es lo que quiere también para su hija? Igual manera. ¿O qué quiere usted para una mujer? ¿Qué quiere una mujer para su hijo? Para que yo quiero una nuera que se sujeta al esposo, que sea buena madre, que cuide a sus hijos, que la respete, que la honre. La pregunta, ¿es usted esa mujer? ¿Se sujeta a su esposo? ¿Le honra a su esposo? Así que, hermanos, nosotros para poder querer tener, también tenemos que nosotros dar el ejemplo. Porque si usted no se sujeta al marido, algún día cuando su hijo o su nuera no se sujete, ¿qué lo va a poder usted aconsejar al hijo? Que le diga, no hijo, ¿sabes qué? Mira, tu esposa tiene que sujetarte a ti. El hijo le dirá a usted, mamá, si tú no te sujetas a Dios, ¿qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a aconsejar? Por eso nosotros tenemos que tener autoridad. Y lo que uno siembra, cosecha. ¿Y quién sabe lo que uno siembra? Dios. Nosotros podemos hacer muchas cosas. Podemos mentir. Pero Dios conoce todo. Dios conoce tus pasos. Dios sabe lo que hay dentro de tu corazón. Dios sabe, hermanos, lo que aún lo vamos a hablar, Dios ya lo sabe. Así que tengamos cuidado, hermanos, y la palabra nos ha hablado hoy día el Señor para nosotros ser fieles. Ya sabe el consejo para un joven. Sigue el ejemplo de José, íntegro. No cayó en la fornicación. Hermano casado, hermana casada, sigue el ejemplo de Job. Hizo pacto con sus ojos. Amó a su mujer. Y para también ya un maduro, sigue el ejemplo de Job. Fue fiel. Y él quiso servir a Dios. Él no tuvo mujer, prefirió servir a Dios. ¿Por qué? Porque él tenía 2 de continencia. No porque no se quería casar, sino que porque él decidió servir a Dios. Hermanos, que Dios le bendiga, que esta palabra sea de edificación y siempre le diré, hermano, pedir a Dios que nos ayude a seguir adelante.